Buenos días con todos, estimados estudiantes. Continuemos. Hoy damos inicio a nuestro contenido 3 de esta unidad, la clase de Políticas y Buenas Prácticas de Seguridad Digital. En las sesiones anteriores de esta unidad 3 hemos construido un diagnóstico muy completo. En el contenido 1 establecimos nuestro lenguaje, nuestro marco conceptual, la importantísima tríada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aprendimos qué es lo que protegemos. Luego, en el contenido 2, pasamos a la patología. Estudiamos el riesgo, identificamos las amenazas, RAW 1, como el phishing, el ransomware y la ingeniería social, y las vulnerabilidades que éstas explotan, como el software obsoleto o las configuraciones incorrectas. Hoy, colegas, pasamos del diagnóstico a la acción. Esta clase aborda directamente nuestro resultado de aprendizaje RAW 3, proponer medidas básicas de protección. Ya sabemos que protegemos, C1, y ya sabemos que nos amenaza, C2. La clase de hoy es el ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Resuelve la necesidad de actuar sobre esos riesgos que hemos identificado. El primer concepto que debemos entender es que no existe la seguridad perfecta. No hay una bala de plata. Ninguna medida de seguridad es infalible. Por lo tanto, el enfoque estratégico moderno se llama defensa en profundidad. Es un concepto militar aplicado a nuestra área. ¿Qué significa? Significa que implementamos múltiples capas de controles de seguridad. Es como defender un castillo. No solo tenemos una muralla alta, tenemos la muralla, el firewall, pero también tenemos un foso, el cifrado, y también tenemos guardias en las torres, el antivirus, y también tenemos una política de quién puede entrar, el control de acceso. ¿Por qué? Porque asumimos que el enemigo, tarde o temprano, logrará saltar la muralla. Una capa va a fallar, el phishing va a engañar a un usuario. El trabajo de la defensa en profundidad es que cuando esa primera capa falle, una segunda capa detenga el ataque, que si el correo de phishing logra entrar, el antivirus bloquee el malware. Y si el antivirus también falla, que el cifrado haga que los datos que el atacante roba sean completamente inútiles. Ahora, estas medidas de protección no pueden ser informales, no pueden depender de que un analista se acuerde. Deben formalizarse en una jerarquía de documentación. En la cima está la política de seguridad. Este es el documento de más alto nivel, aprobado por la dirección por el comandante. Establece el qué y el por qué. Es la ley. Por ejemplo, toda la información sensible en dispositivos móviles debe estar cifrada. No dice cómo, solo da la orden. Debajo está el estándar. El estándar define el cuán bien se debe hacer. Es la métrica obligatoria. Si la política dice cifrar, el estándar dice el cifrado debe ser AES 256 o superior. Y finalmente, en la base tenemos el procedimiento. Este es el cómo. Es el manual de instrucciones paso a paso para el técnico o el usuario. Por ejemplo, guía para cifrar una unidad USB utilizando Veracrypt. En esta clase, como nuestro objetivo es proponer soluciones prácticas y de bajo costo, nos enfocaremos en estos procedimientos, en el cómo, con un énfasis especial en soluciones FOSS, es decir, software libre y de código abierto, que son perfectas para nuestro contexto de sector público y presupuesto reducido. El primer tema, la primera medida que deben proponer es la gestión de contraseñas y autenticación. Y prepárense, porque todo lo que probablemente les enseñaron sobre contraseñas en los últimos 10 años está obsoleto. Estamos viviendo una revolución en las políticas de contraseñas gracias a la guía del NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, en su documento SP863B. Primero, hablemos de las malas prácticas, las que debemos dejar de hacer. La primera es exigir la rotación periódica de contraseñas. ¿Suena familiar? Debe cambiar su contraseña cada 90 días. Todos hemos vivido esto. ¿Y qué aprendimos? Que esta política es contraproducente. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no está hecho para recordar contraseñas complejas nuevas cada 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos trampa. Si nuestra clave era clave 2024, cuando nos obliga a cambiarla, la cambiamos a clave 2025. Creamos patrones predecibles que un atacante puede adivinar fácilmente. La segunda mala práctica obsoleta es exigir complejidad arbitraria. Esa regla de debe tener al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. De nuevo, suena seguro, pero no lo es, porque ¿qué crea el humano? Contraseñas como pass.rd1 o policia.1. Son contraseñas difíciles de recordar para nosotros, pero terriblemente fáciles de adivinar para una computadora que prueba millones de combinaciones.
Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que ustedes, como futuros profesionales, deben proponer? RAW 3. Basado en el NIST, el nuevo estándar es mucho más inteligente. Primero, sí a la longitud. La longitud le gana a la complejidad siempre. Debemos permitir y fomentar lo que se llaman passphrases o frases de contraseña. Una contraseña como 4 casas rojas en la colina es infinitamente más segura que password 1 y es muchísimo más fácil de recordar para un humano. Debemos permitir contraseñas de 30, 40, 60 caracteres. Segundo, no a la rotación periódica. No debemos exigir a los usuarios que cambien sus contraseñas, a menos que tengamos evidencia de que esa contraseña ha sido comprometida, por ejemplo, en una filtración. Tercero, sí a la verificación. Cuando un usuario crea una contraseña nueva, el sistema debería compararla automáticamente contra una base de datos de contraseñas ya comprometidas, las listas de brechas de seguridad. Si el usuario intenta poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, password o una contraseña que ya se filtró en un ataque anterior, el sistema debe bloquearla. Y cuarto, el control más importante de todos, sí y 1000 veces sí a la autenticación multifactor, MFA. El MFA es su mejor defensa. Es el concepto de algo que sabes ante tu contraseña más algo que tienes a tu celular. Es lo que hace su aplicación del banco. Usted pone su clave y luego el banco le envía un código a su celular. Un atacante en Rusia puede robarle la contraseña a nuestro agente en la VC, pero también le robó el celular. Es improbable. Implementar MFA siempre que sea posible, especialmente para accesos críticos como el correo electrónico o la VPN, es la medida de protección más efectiva que pueden proponer. Pasemos ahora a las redes seguras. Ya aseguramos nuestra identidad, ahora aseguremos nuestra conexión. Las redes inalámbricas, el Wi-Fi, son un vector de riesgo gigantesco. Hay 3 medidas que deben proponer. La primera y más drástica, prohibir el uso de Wi-Fi pública para trabajo sensible. Lo repito, prohibir. Ese agente que está en una cafetería en La Mariscal o en el aeropuerto de Quito y se conecta al Wi-Fi gratuito para adelantar trabajo y acceder al servidor de la VC, está cometiendo un suicidio digital. Esas redes abiertas son un paraíso para los atacantes. La segunda medida es configurar correctamente nuestra red institucional. Debemos usar protocolos de seguridad robustos. Hoy eso significa WPA3 o como mínimo WPA2AES. Si ven una red en su institución que todavía usa WEP o WPA1, esos son protocolos obsoletos que se pueden romper en minutos, deben ser deshabilitados ayer. La tercera medida, y esta es de nivel profesional, es segmentar la red. ¿Qué significa esto? Significa crear una red Wi-Fi para invitados y mantenerla completamente separada de la red operativa interna. ¿Por qué? Porque cuando un fiscal, un abogado o un visitante llega a la VC y pide la clave del Wi-Fi para su celular personal, un celular que podría estar infectado, no podemos darle acceso a la misma red donde está nuestro servidor de archivos y la base de datos de informantes. La red de invitados da a Internet, pero no ve nada de nuestra red interna. Y si el personal está fuera de la oficina, ¿cómo accede? Aquí entra la VPN, red privada virtual. Una VPN es una herramienta que crea un túnel cifrado a través de la peligrosa Internet pública, permitiendo un acceso remoto seguro a la red institucional. La medida a proponer es simple y no negociable. Todo acceso a recursos internos, como el servidor de archivos o las bases de datos, desde fuera de la VC, desde casa, desde un hotel, desde el trabajo de campo, debe realizarse exclusivamente a través de una VPN aprobada por la institución. El tercer subtema es el cifrado. El cifrado, como dijimos, es nuestra defensa en profundidad, es nuestra última línea de defensa. Imaginemos el peor escenario. La seguridad física falló y un delincuente rompió la ventana de un patrullero y se robó la laptop de la gente. O la seguridad de red falló y un atacante logró exfiltrar un archivo de nuestro servidor. Aquí es donde el cifrado nos salva. Si esos datos estaban cifrados, el ladrón tiene una laptop que no puede usar y un archivo que es basura ilegible. El cifrado protege la confidencialidad de ese activo. Hablemos del cifrado en reposo, es decir, los datos que están dormidos en el disco duro. Aquí nuestra herramienta FOSS, gratuita y de código abierto, se llama VeraCrypt. Es el sucesor del famoso TrueCrypt. ¿Qué medidas proponemos? RAW 3. 2. Primero,
Usar VeraCrypt para cifrar todas las unidades USB o discos duros externos que transporten evidencia sensible. Si un agente va a llevar un video del EQ-911 a la fiscalía, ese pendrive debe estar cifrado con VeraCrypt. Segundo, usar VeraCrypt para crear contenedores cifrados en las laptops de campo. Un contenedor es un archivo que actúa como un disco virtual seguro. El agente guarda todos sus informes sensibles, sus notas del caso, dentro de ese contenedor que está protegido por una contraseña fuerte. Luego tenemos el cifrado en tránsito, es decir, los archivos que vamos a enviar. Imaginen que necesitan enviar por correo electrónico un informe con una lista de sospechosos al comandante. El correo electrónico, por naturaleza, no es seguro. ¿Qué hacemos? Usamos otra herramienta FOSS, 7-zip. La medida es la siguiente. Antes de adjuntar el archivo, lo comprimimos usando 7-zip, en formato .7z o .zip, y seleccionamos explícitamente el método de cifrado AES-256. El error común aquí es usar el cifrado zipcrypto, que viene por defecto en Windows, que es débil y se rompe fácilmente. Siempre AES-256. Y aquí viene la segunda parte del procedimiento. ¿Qué hacemos con la contraseña? No la enviamos en el mismo correo. La contraseña debe enviarse por un canal separado. Le envían el archivo cifrado por correo y le mandan la contraseña al comandante por un mensaje de WhatsApp, Signal o una llamada telefónica. Finalmente, colegas, ¿qué pasa cuando todo falla? Porque como dijimos, la seguridad no es si ocurrirá un incidente, sino cuándo. Ya nos entró el ransomware. El phishing funcionó. La laptop se perdió. ¿Qué hacemos? Entrar en pánico no es un plan. Necesitamos un plan de respuesta a incidentes. IRP. Este es el documento que detalla paso a paso cómo responder a un evento de seguridad. Ustedes, RAU3, deben proponer la creación de este plan. Un modelo simple y efectivo es el ciclo PISERLE. La P es de preparación. Es tener este plan escrito antes de que ocurra nada. Es tener las herramientas listas y los números de teléfono del equipo de respuesta definidos. La I es de identificación. Es el momento en que detectamos el incidente, ya sea por una alerta del antivirus o más comúnmente por un usuario que llama y dice: jefe, creo que hice clic en algo malo. La C es de contención. Este es el paso más crítico en una crisis. Es limitar el daño. Es la orden gritada. Desconecte inmediatamente esa computadora de la red. Jale el cable de red. Apague el Wi-Fi. Aísle al paciente cero para que no infecte al resto del hospital. La E es de erradicación. Ahora que está contenido, encontramos la causa raíz, removemos el malware, parchamos la vulnerabilidad que usó para entrar. La R es de recuperación. Es el momento de restaurar los sistemas a la normalidad. ¿Recuerdan los backups que mencionamos en la clase de disponibilidad? Aquí es donde nos salvan la vida. Restauramos desde una copia de seguridad limpia. Y la L es de lecciones aprendidas. Después de que pasó la crisis, nos sentamos y analizamos qué salió bien y qué salió mal para mejorar nuestro plan, nuestra preparación para la próxima vez. En resumen, colegas, hoy hemos construido nuestro plan de defensa, RAU3, de bajo costo y alta eficacia. Hemos pasado de la parálisis de las contraseñas obsoletas a la inteligencia de las frases de contraseña y el MFA. Hemos asegurado nuestras redes, prohibiendo el Wi-Fi público y mandando el uso de VPNs. Hemos aplicado la defensa en profundidad con cifrado FOSS usando VeraCrypt para datos en reposo y 7-zip para datos en tránsito. Y, finalmente, hemos creado nuestro plan de emergencia, el ciclo PISERL, para cuando el desastre ocurra. En nuestra próxima clase, la última de esta unidad, haremos un taller integrador donde propondremos una política de seguridad completa para un caso de estudio. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.